entrevistas Ágora tendremos de invitada a la historiadora, politóloga y magíster en estudio de paz y resolución de conflictos y doctora en historia de la Universidad Nacional de Colombia, Erika Paola Parrado, profesora del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, con quien hablaremos sobre paces locales y paces globales. Bienvenidos y bienvenidas a Entrevista Ágora. Para el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de paces locales, paces globales. Mi nombre es Julio Jaime, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y nos va a acompañar en Entrevistas Ágoras Erika Parrado, profesora del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Erika, bienvenida a la Universidad Surcolombiana y a Entrevista Ágora. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias también a la universidad por la invitación. Vale, Erika, hoy vamos a conversar un poco acerca de la paz. Un tema inevitable en nuestro país, un tema que atraviesa nuestra historia en todos los niveles, desde lo más local hasta lo más de definiciones de alto gobierno. Hablar de la paz no es hablar de los últimos 5 años, no es hablar de la paz total, no es hablar de la paz con legalidad, no es hablar de la revolución pacífica, es hablar precisamente de un relato que ha acompañado nuestra historia republicana. Pero creo que es claro para todos y para todas que cuando estamos hablando de paz, no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Existen diferentes tipos de proyectos y significados en torno a la paz. ¿Cuáles son precisamente esos desafíos que implica hoy hablar en este tiempo presente acerca de una palabra tan en disputa, con tantos significados y con tanta historia y actores comprometidos en ella? Pues yo creo que podríamos como abordarlo desde diversos lugares. Uno es eso último que dices y es la aproximación histórica sobre la paz. Yo creo que pues casi que un deber dentro de las ciencias sociales debería ser aproximarse históricamente a cómo se ha entendido la paz en el país, ¿no? Tú ya lo decías y pues este asunto no es de ahorita, incluso hay un trabajo bien interesante que revisé hace poco sobre los procesos de paz en el siglo XIX, ¿no? Entonces uno diría, ¿cómo entender la categoría en el marco del siglo XX y lo que ha sido el siglo XXI en un país como el de nosotros? Situando contextualmente el proceso, ¿no? Es como un punto ahí de entrada con ese lente en la procesualidad histórica. Lo otro, pensando en las aproximaciones conceptuales, sería tal vez esa relación que planteas también tú y es, bueno, nos encontramos finalmente frente a dos modelos, ¿no? Un modelo que probablemente es mucho más reciente y empieza a reconocer ese lugar situado de las paces locales y territoriales, y probablemente otro que también ha sido el más trabajado desde las ciencias sociales y la ciencia política, y es esas agendas nacionales o internacionales de paz, ¿no? Y yo creo que ahí también, digamos, hay una aproximación bien disímil, y es, pues por un lado están los 1000 nombres que ha adquirido la paz en nuestra historia, ¿no? Que uno diría paz territorial, ya tú decías paz con legalidad, ahora paz total. Uno diría, bueno, y si también indagamos en los sentidos territoriales que adquiere el mismo concepto, nos encontraríamos tal vez con nociones como buen vivir, vivir bien, el mismo concepto de armonía, las prácticas de armonización, etc., ¿no? Entonces creo que ahí tendríamos como esas dos perspectivas, y una tercera creo yo también es como pues situarlo en un marco epistemológico incluso mucho más amplio, y es pues la producción latinoamericana, ¿no? Cómo empezamos a involucrar también elementos conceptuales y metodológicos que nos permitan entender nuestra realidad a la luz de la producción que se ha hecho también en el continente, ¿no? Y no solamente pues ubicándonos en los grandes discursos académicos institucionales que se han producido pues en el norte global. Muy bien, esos planteamientos que nos das, Erika, precisamente. Por un lado, la dinámica histórica, es decir, la paz es una categoría historizada, ¿no? Y creo que eso es un gran desafío que tenemos hoy en las ciencias sociales y hoy también en el trabajo territorial con comunidades, ¿no? Porque pareciera en muchas ocasiones que llegamos con una categoría preestablecida, con una forma preestablecida, y desconocemos esa historicidad que tiene esta categoría para las comunidades, pero también para el contexto meso y macro desde el cual se puede desarrollar. Y nos planteas otros dos elementos muy interesantes precisamente para hablar en este tiempo de paz, que implica la parte conceptual, ¿no? Los diferentes tipos de conceptos que hay sobre paz, ¿no? Que normalmente los que predominan, y a partir de la década del 90 empezaron a volverse hegemónicos, que fueron estas agendas de paz globales,
¿sí? ¿Y dónde quedan las paces locales? Que a veces no escuchamos. ¿Cuáles son esos significados o esos sentidos que tienen las comunidades acerca de las paces? Y planteas uno que me parece muy interesante porque es algo a lo cual nosotros no le prestamos mucha atención y hoy cada vez más las ciencias sociales estamos pacificadas. Mauricio Lazarato escribía en un texto muy interesante de reciente publicación en el que se llama Guerra o Revolución cuando la paz es imposible, menciona. Y hay un capítulo que me llama mucho la atención de Lazarato cuando nos dice las ciencias sociales y el pensamiento crítico ha sido pacificado, porque es imposible pensarlo por fuera de los límites epistemológicos de donde se ha configurado. Es decir, la paz también tenemos que entenderla desde su naturaleza epistemológica, que implica, por ejemplo, entender su naturaleza política, ¿no? Es decir, un concepto como la paz es un concepto completamente politizado y más en un país como el nuestro. ¿Cómo lees tú eso hoy que estamos debatiendo públicamente la paz total en un contexto tan complejo como el que tenemos en Colombia? Pues totalmente de acuerdo contigo. Creo que el asunto de pensarnos la forma en la que se denomina o se nombra, en este caso la paz, siempre nos va a llevar a pensar en, por un lado, digamos, los imaginarios y las representaciones que se tejen alrededor del concepto, pero por el otro también las prácticas políticas, ¿no? Y uno diría prácticas políticas que mayoritariamente tienden a ser verticales, pero no por eso, pues digamos, son absolutamente hegemónicas, ¿no? Y con lo que planteas, digamos, de cara a los retos que tenemos hoy con la paz total, pensaba en, bueno, si pensamos un poco en que los procesos de paz, como procesos, como dispositivos de negociación, que de una u otra manera buscan la desmovilización, reinserción, reincorporación de un grupo armado ilegal, tienen una tarea fundamental y es la reducción de la violencia directa y el cese de hostilidades, uno diría, digamos, muy bien la cosa, ¿no? Nos encontramos pues en un escenario que va a posibilitar, creo yo, la reducción, posiblemente, aunque también nos encontramos hoy frente a un escenario un poco más pesimista y es el incremento y casi que el reciclaje de las violencias a nivel local. Uno diría, bueno, puede generar más adelante pues aperturas a la reducción de las violencias directas y un ejemplo de eso yo creo que es el caso de Buenaventura, ¿no? Se empieza a hacer como un proceso de acercamiento, si uno le hace como el rastreo en prensa y se encuentra con que efectivamente hay una reducción abismal en el número de homicidios en el municipio. Sin embargo, pues ¿cuáles son las limitantes? ¿No? Y es que muchos de estos procesos verticales, también por su naturaleza, pues son procesos pensados de abajo hacia arriba, ¿no? Y la posibilidad de articularlos tal vez con los procesos locales, pues es bastante limitada, incluso en muchos casos reducida. Y yo creo ahí que la posibilidad de pensar pues ejercicios dialógicos que posibiliten precisamente como encontrar puntos de encuentro o puntos de interacción entre pues las agendas mucho más locales, movilizadas desde los territorios y estos aparatajes institucionales de paz, tendría que ser de una u otra manera como el medio, ¿no? Ahora, pues la pregunta también que yo te hago es un poco, pues, ¿qué esperamos con relación a los acuerdos de paz, ¿no? Es decir, un acuerdo tiene que tener una agenda absolutamente maximalista y responder todo, ¿sí? O cuál debería ser también como el tipo de relación que se establece entre ese nivel macro, meso y micro. Claro, yo creo que sobre ese elemento está la disputa de este tiempo, ¿no? Y creo que la gran limitante que hemos tenido a través de los procesos de negociación, para hablar solamente de una dimensión de la paz, ha sido pensar la paz desde arriba, desde lo global, como tú lo mencionas, y desconociendo esas otras realidades múltiples y complejas que hay en los territorios, ¿no? De allí que precisamente antes de ir a los anuncios institucionales, vamos a escuchar un poco qué piensa, qué sienten las personas de a pie acerca de la paz, precisamente, para poder un poco conversarlo y traerlo a este diálogo que estamos teniendo. Vamos a ir a anuncios institucionales y vamos a escuchar precisamente algunas voces de la ciudadanía de a pie acerca de qué es la paz, qué significa la paz en estos tiempos transicionales.
Yo siento que el acuerdo de paz en el Huila no ha tenido un impacto ni positivo ni negativo. Yo considero que más bien no se han encontrado como las herramientas de difusión. Bueno, es evidente que Colombia todavía tiene sufrimiento, padece de violencia estructural. En ese sentido creo que no se puede hablar de resultados completos, plenos de un proceso de paz. Si el proceso de paz está pensado para que se mitiguen estos efectos que tiene propiamente nuestro país, las dificultades que ha habido históricas, creo que aún hay un camino largo por recorrer, que no hay suficiente todavía para hablar de que se haya culminado este proceso. Pero siento que en el Huila no se ha acomodado ese proceso de que la gente se apropie del acuerdo y que se apropie del informe final. Entonces siento que hace falta esa parte y que para que haya un impacto, pues primero que todo se tiene que dar a conocer. Hoy no tenemos una guerrilla conformada como se conoció en Colombia, las FARC-EP, sino que tenemos unas disidencias y un proceso que está tergiversado, que está obstaculizado, y entonces la paz en Colombia no se ha podido llevar a cabo porque la misma política no ha podido generar esas posibilidades, esas garantías. Entonces tenemos hoy en Colombia disidencias en Arauca, tenemos disidencias en el Caquetá, tenemos disidencias en el Putumayo, tenemos unas disidencias muy complejas en el suroccidente colombiano, en el Cauca, y esto ha hecho entonces que empiece a aflorar la verdadera paz que necesita Colombia, que es una paz con garantías. Siento que en la región, me atrevo a decir, quiero creer, ojalá, que sí ha mejorado, que sí hay algo, que ha salido algo bueno de el proceso de paz. Regresamos a Entrevista Ágora. Estamos en este capítulo hablando acerca de paces locales, paces globales y las disputas que implica en este tiempo presente hablar de estas dos dimensiones o estos dos proyectos. Nos acompaña Erika Parrado, profesora del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Precisamente veníamos hablando en el segmento anterior acerca de esas dimensiones de la paz, la importancia de entender la dimensión histórica, la importancia de reconocer la dimensión conceptual, pero también la importancia de conocer la dimensión epistemológica y política de la paz. Es decir, cuando estamos hablando de la paz, estamos hablando de su historia, de su episteme, de sus múltiples conceptos en disputa, pero también de su politicidad, ¿no? De la politización que también ha tenido esta categoría. Y sobre ello, cómo leer este tiempo presente, ¿no? Y terminábamos el segmento anterior con una reflexión y una pregunta que nos hacía y nos dejaba Erika en el espacio. Y nos decía, bueno, y entonces si entendemos la paz como procesos de negociación entre actores, y entendemos que uno de los objetivos es la desmovilización, el desarme, su reincorporación, como se nombra normalmente este proceso, reducir la violencia directa. ¿Qué pasa con las otras violencias? Citabas el caso de Buenaventura. Tendremos que hacer entonces agendas de paz maximalistas, donde quepa todo, ¿sí? ¿O cuáles serían esos elementos de agendas híbridas que podríamos entonces empezar a pensar dentro de ese ejercicio? Y creo que ese es uno de los retos fundamentales de la paz total, ¿no? Porque es precisamente el no pensar una paz, ¿no? Desde lo global, sino una paz territorializada, ¿sí? No una paz territorial solamente, sino una paz territorializada, que entienda las dimensiones regionales en las cuales se han desarrollado esas conflictividades, porque precisamente en los territorios donde tenemos actores que están en ese escenario y que están en esa disputa y que incluso su influencia directa es lo local y no lo nacional, ¿no? Y creo que ahí tenemos un reto de esas agendas híbridas. A partir de esas reflexiones que has desarrollado con tu trabajo investigativo y tu trabajo de campo con el CINEP, con la Comisión de la Verdad, a través de los grupos de investigación, ¿cuáles encuentras como limitantes para construir estas agendas de paz local o estas agendas híbridas que nos puedan, digámoslo, sacar de esas dos tensiones, ¿no? O maximalismos
que son imposibles precisamente, o minimalismos que terminan olvidando elementos sustanciales dentro de los territorios. Sí, pues yo pienso que ese es un reto que tenemos ahorita desde pues quienes nos pensamos y tratamos también como de comprender estos procesos macro, ¿sí? No solamente los acuerdos, sino en general como los procesos de construcción de paz de manera mucho más amplia, y es como tratar de entender que de una u otra manera hay que generar mecanismos de interlocución, de interacción y de articulación entre la institucionalidad y lo local, ¿sí? Yo creo que claramente, digamos, un ejercicio incipiente es empezar a reconocer que en Colombia tenemos un acumulado experiencial en términos de experiencias de paz de más de 50 años, ¿sí? Y eso nos permite hacer un ejercicio también concienzudo de decir, bueno, cuántas lecciones aprendidas se tienen pues de cara al lugar que han tenido las comunidades, no solamente resistiendo frente a la violencia directa, ¿sí? Sino también pues reexistiendo, ¿no? Como usando la categoría del Banachinte, y es inventándose cotidianamente la vida, ¿no? Y pensándose proyectos alternativos, contrahegemónicos, que de una u otra manera también, pues digamos, responden precisamente a esas particularidades locales, ¿no? Y reconocer eso pasa también pues por insertarlo dentro de la misma institucionalidad, que yo siento que ha sido siempre un reto pues en el país, y es bueno, se reconocen cosas pero no se incorporan, ¿sí? Entonces, muy bien todo lo que se está haciendo a nivel local, pero ¿cómo hacemos que eso entre dentro de las agendas municipales, departamentales, regionales, incluso nacionales, ahora con el tema de la paz total? Y ahí creo que hay pues una posibilidad, y es pensar pues mecanismos que probablemente no van a ser los tradicionales, porque también creo que pues la experiencia nos ha demostrado que no pueden ser diálogos verticales, no pueden ser tampoco ejercicios de diálogos constreñidos con unas agendas previamente establecidas, sino que hay que pensar incluso metodologías innovadoras alrededor del diálogo, o la construcción de consensos, o incluso la misma mediación, ¿no? Y no nos podemos quedar con los ABCs establecidos desde la cooperación internacional o incluso pues desde las agendas supranacionales de paz alrededor del diálogo, y el ABC del diálogo y el ABC de la mediación, sino es, bueno, cómo construimos colectivamente esas metodologías para que de una u otra manera pues hagan sentido en las comunidades y también posibiliten la articulación con la institucionalidad. Tú mencionas varios elementos muy importantes y voy a destacar algunos de ellos que me quedan resonando precisamente en este diálogo de Entrevista Ágora. Primero de ellos es el acumulado histórico de procesos de paz. Y yo creo que lo mencionabas en el primer segmento y ahora lo insistes, porque pareciera que en nuestro país hemos construido un relato en el cual somos expertos en violencia, en conflicto y no en paces, ¿sí? E incluso recuerdo un discurso presidencial de Andrés Pastrana diciendo en su posesión que necesitamos que los países de Europa y Estados Unidos vengan a enseñarnos sobre paz, ¿no? Y claro que hay una experiencia angloeuropea muy importante, ¿no? Y tú insistías también en el primer segmento, empezar a reconstruir esas memorias, ¿no? Esas persistencias de construcción de paz latinoamericana territoriales, ¿no? Porque hay un acumulado histórico en torno a eso, ¿no? Tú mencionabas los procesos de paz de las violencias de los 50, como para situar este punto temporal, pero si hiciéramos una lectura de larga duración, ¿no? Encontraríamos que esa ha sido la persistencia comunitaria, ¿no? Bencos Biojó, como para hablar uno de los acuerdos precisamente que se dio entre las comunidades africanas raizales, ¿no? Con el virreinato español en ese momento, o hablar de los múltiples acuerdos de paz que en todo el territorio las comunidades indígenas que estaban asentadas hicieron también para sobrevivir, para preservar su vida, ¿no? Recuerdo que me parece muy interesante, además, ahora que tú lo mencionas en ese acumulado histórico, uno revisa el acuerdo de paz firmado por Bencos Biojó y pedían tierra y libertad, ¿sí? Y hoy escuchamos a las comunidades en los territorios, en Buenaventura, donde has estado trabajando, y se pide casi las mismas características, libertad, tierra, ¿sí? Como garantías principales en los territorios. Entonces, yo creo que ese acumulado histórico es muy importante también para pensarnos que como comunidades tenemos una imaginación política
que tenemos que empezar a retomar para reinventar este tiempo en el cual nos encontramos, para reinventar esta posibilidad en la cual nos encontramos, porque traemos modelos de otro lado y efectivamente lo que hoy encontramos en nuestro país, ¿no? Es un país convulsionado con múltiples violencias recicladas, mencionas, donde los modelos de paz importados no funcionan, donde necesitamos innovar metodologías, mencionas tú precisamente en torno a ello, planteas nuevas formas de resistencia en ese ejercicio, y en ese orden de ideas, ¿no? Creo importante el poder pensar, ¿no? Porque esto pues, tan solo es una provocación para quienes nos escuchan y ven en este momento, para imaginar otras paces y para poder reconstruir esa memoria. ¿A quienes podríamos invitar, ¿no? Imaginándonos una gran ágora, ¿sí? En torno a la paz o en torno a las paces, también entendiendo esa multiplicidad. ¿Quién tendríamos que invitar en una gran ágora para las paces? ¿A quién te imaginas que tendríamos que invitar en esa gran ágora para las paces en Colombia en esta transición? Esa es una pregunta bien compleja, porque creo que casi que el deber ser sería convocar a la totalidad de los sectores y actores del país, ¿no? Es decir, uno casi que de entrada, como con lo que veníamos conversando, podría decir, pues sí o sí las experiencias de paz tendrían que ser como el actor protagónico del espacio, ¿no? Los líderes, las lideresas, los procesos organizativos y comunitarios que se vienen gestando desde hace décadas en el país y que a mi modo de ver tienen mucho por enseñarnos todavía, ¿sí? Ellos y ellas en el fondo pues han hecho eso, es decir, construir paz en lo local, ¿no? Ahora, pues pensarnos este ejercicio de conversación sin traer organizaciones étnicas, ¿sí? Organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, la presencia de organizaciones LGBTQ+, también creo que es pues, central, sobre todo cuando hablamos hoy de violencias que van más allá de la violencia directa solamente, ¿sí? O incluso ellos y ellas que han sido también víctimas en el marco del conflicto armado. Entonces creo que sería fundamental su participación. Las múltiples expresiones de fe y espiritualidad es otro punto que también creo central, no solamente, pues digamos, las iglesias, sino tal vez pensar como un espacio ecuménico, creo que también podría funcionar. Y la institucionalidad, ¿no? También uno diría, y bueno, la academia, ¿qué lugar tan importante tendría la academia en esta conversación y los múltiples niveles del Estado? Muy bien, yo creo que es una conversa en puntos suspensivos y creo que de eso se trata. La paz no es una paz con punto final, sino que es una paz de construcción permanente y de puntos suspensivos y que nos involucra a todos y a todas, ¿no? En todos los niveles. Construir paces locales precisamente implica pasar por nuevas imaginaciones políticas que nos lleven a nuevas metodologías en nuestro tiempo y en esta transición. Muchas gracias a todos y a todas, a Erika por la participación y de nuevo gracias a quienes nos escuchan en Entrevista Ágora.